Hola, ¿qué tranza, carnales? Yo soy su chavo el Poxte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lay Stop. Si recuerdan, la vez pasada les presentamos el primer par del pack de los primeros, el Air Max 1 Nómada por Wasafu. Si se lo perdieron o han estado durmiendo bajo una piedra, acá abajo les dejamos el link del episodio completo. Además del Air Max de Wasafu, el pack lo completa el Cortez de Inti, el Jordan 1 de Pump y el par que completa todo el pack, el Air Force 1 de Sanner. Este par es importante por varias razones. Número 1, el revuelo que causó. Número 2, que para este momento ya es un sold out total. Número 3, este fue el último lanzamiento que cerró el pack. Número 4, y la más importante, es que está hecho en colaboración con un artista mexicano. El Air Force One es el canvas perfecto para cualquier tipo de colaboración. Si te quieres enterar más de la historia detrás del diseño de este par de tenis, te dejamos el link a nuestro episodio dedicado al Air Force One High Flags, que por cierto recientemente acaba de ser relanzado. El pack de los primeros es parte de la celebración de la herencia hispana en Estados Unidos. Cada una de estas piezas es importante porque refleja fielmente el trabajo y la cosmovisión de cada uno de estos artistas. En esta ocasión nos toca presentarte, y estamos bien seguros de que conoces algo de su trabajo, el Air Force One Master Jaguar de Sanner. Aunque nos llegó desfasado, el gran boom del graffiti en la Ciudad de México fue en los 90s. Todo el mundo quería hacerse visible y la ciudad se llenó de tags por todos lados. Si creciste en esa época, seguro fuiste o eres parte de ese movimiento. El uniforme de esa época no estaba completo sin una mochila llena de pilots, stickers y una piedra de azúcar. Tal como se desarrolló el graffiti en otras grandes ciudades, en el DF de aquel entonces el nombre del juego era tener tu placazo en el mayor número de lugares posibles. La principal diferencia entre la escena del graffiti de Estados Unidos y la de México fue que en Estados Unidos el graffiti se desarrolló principalmente de la mano del hip hop, y en la Ciudad de México también a cierto nivel fue así, pero en su mayoría se desarrolló de la mano del skateboarding y el ska. Muchos de los jóvenes de esa época encontraron en este movimiento cultural su identidad. De pronto la Ciudad de México se convirtió en una gran barda, donde todo el mundo se quería aplicar. Calles, metro, camiones, monumentos, nada estaba a salvo de esta ola. Este nuevo mundo tenía espacio para todos, y al ser tan grande e inclusivo, seguro encontrabas algo donde pudieras pertenecer. Si haces el recorrido de Catepec a la Ciudad de México, te puedes dar cuenta que en todas las bardas el graffiti sigue vivo, y esto es exactamente lo que le tocó vivir a Sanner. Este es el inicio, además de sus tempranas habilidades para el dibujo, del interés de Sanner por la gráfica callejera. Si vives en la Ciudad de México, la historia de vida de Sanner te va a ser muy familiar. Es un carnal del barrio con una gran curiosidad por el arte y el graffiti. Fue al CCH de Azcapo y es egresado de la UNAM. Le tocó vivir los grandes cambios culturales que ha vivido la ciudad. La expansión sin control de la Ciudad de México hacia las orillas. A medida que la ciudad iba creciendo, los espacios se iban cerrando, y Sanner junto a otros artistas son de la generación que les tocó levantar un plumón o un aerosol y reclamar su propio espacio. De pronto la ciudad se vio llena de bandas de diferentes géneros, crews de taggers, crews de patinadores y de eventos dedicados a darle cabida a cada una de estas actividades. Como cualquier otra actividad donde hay competencia, había gente talentosa que empezaba a destacar, buscando mejorar no solo sus técnicas y sus piezas, sino la profesionalización de su arte. Y de ahí es el parteaguas de muchas cosas que ahora conocemos. Muchos de los jóvenes de esa época son ahora los gestores culturales o los principales motores para que ese espíritu siga vivo. ¿Por qué te estamos contando todo esto? Porque esa es la base de donde está construida la carrera de muchas personas. Pasó de ser un pasatiempo a su forma de vida. En Lay Stop nos encantan las historias de la gente que con su trabajo y su esfuerzo logran destacar. Es muy fácil hablar de un extranjero triunfando aquí en el país, pero lo más chingón es un mexicano hablando bien del trabajo de otro mexicano. Y este es el caso de Edgar Flores, a.k.a. Sanner, que de las bardas pasó a ser un artista gráfico mundialmente conocido. Cuando ves una pieza de Sanner te vienen a la mente muchas cosas: el amor, el gobierno, la política, la vida y la interacción que tienes tú con tu entorno. En palabras del propio Sanner, fue a través de su hermano y sus amigos que en el año de 1997 y 98, viendo las bardas pintadas completamente por los CHK, los SF y la A, que empezó a pintar con otro seudónimo, dándose unas pausas para buscar su propio estilo. Gracias a la interacción que tuvo con personas de diferentes crews, fue que pudo moldear su visión y pulir su propio estilo. Sanner ha pintado en distintos lugares del mundo. A cada uno de estos lugares donde realiza un mural, Sanner mezcla los elementos de su estilo con las historias del folclore local, creando no solo un puente sino una empatía entre ambas culturas, tratando de demostrar que en realidad no somos tan diferentes. Los viajes que ha hecho alrededor del mundo han enriquecido las raíces de Sanner, dando como resultado que Sanner sea parte de una generación de artistas que trata, a través de la gráfica, de crear un cambio positivo en un mundo complicado. Entre otros elementos del folclore mexicano, lo más representativo de la gráfica de Sanner es el uso de las máscaras. Se dio cuenta de que México no solamente tiene su propia paleta de colores, sino también una economía
iconografía tan vasta como grande es el país. Cada región del país tiene sus propios elementos que las caracterizan. Bailes, comida, vestimenta, colores, fiestas y el uso de máscaras. Es que México es un país chingoncísimo. Sanner es un seudónimo que él mismo se inventó. Y tal como pasa en el graffiti, el nombre trascendió a la persona. A tal grado que llegan a preguntarle si Sanner es su verdadero nombre. Sanner viene de la palabra en inglés sane, que significa acuerdo o racional. Y él lo empezó a usar como una ironía. Cada que Sanner se aplicaba en una pared, él mismo se recordaba que era el único sano en este mundo de locos. Las máscaras que Sanner utiliza en su trabajo son absolutamente mexicanas. Los jaguares, los coyotes, las calaveras y otros personajes recurrentes son parte de un mundo paralelo que para Sanner son la verdadera cara de México. La máscara no oculta, sino que muestra el rostro verdadero de la persona que la porta. Todos los personajes que Sanner crea están vivos y tienen su propia esencia. Su trabajo es una reinterpretación de las danzas y los rituales con base en su experiencia personal. Como el trabajo de Sanner, el pack de los primeros busca celebrar quiénes somos hoy sin olvidar de dónde venimos. Por eso es que hoy traemos el último eslabón de esta cadena latinoamericana, el Master Jaguar de Sanner. Sanner escogió el jaguar porque se le adjudican muchas connotaciones, sobre todo entre lo espiritual y lo sagrado. Al jaguar se le atribuyen poderes para desenvolverse dentro de la noche y el día, el infra y el supramundo. Sanner quiso atribuirle simbólicamente estos conceptos al par de tenis. Así como el traje del guerrero jaguar le daba poderes sobrenaturales a quien se lo ponía, para Sanner el Master Jaguar no es solo un par de tenis. Es un talismán que protege al guerrero que los usa. Al igual que el resto de los pares que salieron en el pack de los primeros, el Master Jaguar viene en una caja negra brandeada con el logo de la colaboración. Un detalle chingón que puedes encontrar en el papel es que viene teñido por un sobreexceso de tinta que le pusieron al pelo de pony. Así que el patrón de la mancha en el papel no va a ser parecido al de alguien más. Al sacarlo de la caja y tenerlo en la mano, no es difícil ver por qué se agotaron. Toda la ejecución del concepto inicial está súper chingona. El primer detalle que te salta a la vista es el uso del pelo de pony para simular el pelaje del jaguar. En las fotos iniciales parecía un print sobre piel, pero está bien chingón que utilizaron pelo de pony. Como todas las obras de Sanner, esta es su reinterpretación de lo que es el jaguar. Otro detalle chingón que tiene este par es que dentro de la mitología maya, las manchas no solamente son el patrón sagrado del animal, sino que representan las estrellas. Lo chingón del trabajo de Sanner es que está abierto a muchas interpretaciones. Para nosotros, la división de estos materiales representa la dualidad. La parte de abajo es el inframundo y la parte de arriba es el supramundo, el cielo y el infierno, o como tú lo quieras llamar. Seguramente para alguien más y con base a su experiencia, la interpretación será distinta. Y el elemento distintivo de la obra de Sanner, la máscara. Viene con el swoosh en piel negra cruda. Los paneles laterales, el toe box y el refuerzo de las agujetas está hecho completamente en gamuza. Los paneles laterales y todo lo que rodea al toe box está hecho con pelo de pony. Tiene un midsole completamente blanco y una suela hecha completamente de hielo azul. Viene con agujetas enceradas para darle un toque premium. Trae un toque rojo en el ribete de la lengüeta que combina con los colores que se utilizaron para el personaje de la parte del talón. Nike Air bordado en la parte del talón con el mismo material que se utiliza para los swooshes. El personaje del talón está completamente bordado. Y el toque final para marcar la colaboración, el tag de Sanner, que tal vez hubiera estado un poco más chingón en la parte de la suela. Las plantillas vienen brandeadas de forma individual. La del izquierdo viene brandeado con los primeros. Y la leyenda de que el nombre de Nike y la línea del swoosh son su garantía de calidad, y la derecha que viene con el logo de los primeros. Otro de los elementos importantes con el que cuenta cada uno de los pares que salió con el pack de los primeros es el uso de estos dust bags. En el caso de la que viene con el Master Jaguar, no solo se trata de un dust bag, sino que es una pieza de arte en sí misma. Del lado exterior viene con un print de jaguar, Nike brandeado en la parte de abajo y la etiqueta de la colaboración de los primeros. Y lo realmente chingón del lado interior, de este lado viene una representación gráfica de lo que para Sanner sería el Master Jaguar. Y en la parte de abajo trae el tag de Sanner. O sea, si topan el pedo, estos son objetos de uso cotidiano convertidos en piezas de arte. La importancia de este par es que no solamente se trata de una colaboración entre un artista mexicano y una empresa internacional, sino lo que busca, que es sentirnos orgullosos de lo que somos y de dónde venimos. Estamos seguros que esta no será la última vez que escuchamos sobre el pack de los primeros. Esperamos que, como es costumbre en Latinoamérica, esto se vuelva ya una tradición. Este Master Jaguar lo logramos conseguir en la tienda de Soul por 3,100 pesos, que son más o menos $162. Si lograron completar el pack de los primeros o si solamente tienen uno de ellos, felicidades, tienen unas verdaderas joyas en su colección. Si no conoces lo que hace Sanner, te dejamos el link de Instagram para que cheques absolutamente todo su trabajo. Queremos darle las gracias a Sanner por la disposición y la información que nos brindó para este episodio.
Carnales, queremos enviar un gran saludo a todos nuestros nuevos suscriptores y a toda la gente que nos ve fuera de México. Gracias a todos ustedes, Laystop sigue creciendo. Agradecemos a la banda de Stans por las calcetas que nos enviaron. Abajo les dejamos sus redes sociales para que se armen algo bien chido para combinar con cada uno de sus pares. Queremos decirle a toda la banda de Guadalajara que estaremos en la Expo Sneakerland el 18 de noviembre. Manténganse al tanto de nuestras redes para más información del evento. Si les gustó el video, no olviden compartirlo con toda la banda. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube. Carnales, esto es Laystop. Recuerden que pisados se ven más chidos, así que sácalos a pasear. Yo soy su chavo el Poxte. Nos vemos la próxima semana con más pinche fuego. Peace.